Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mis partidas de Age of Empires 4, este canal donde nos apasiona hablar de Age of Empires. Y bueno, por fin se nos ha revelado que vamos a tener dos nuevos DLCs para este año. Por fin la espera ha terminado y tenemos una pequeña pizca de lo que va a ser este nuevo DLC. Yo creo que este va a ser el primero. Todo parece indicar que este primer DLC va a ir muy enfocado hacia los cruzados. Y aunque no nos han dado mucho detalle, pues todo parece indicar que va para allá, ¿no? Entonces, se viene un año muy próspero para Age of Empires 4. Se viene un año donde vamos a tener muchísimas cosas. Y pues bueno, debido a este primer preview que nos dieron de lo que va a ser Age of Empires 4, estos nuevos DLCs y que todo parece indicar que va a ir hacia la parte de las cruzadas. Dentro de Reddit existe una persona que se llama Chili5, no sé si ya lo han seguido anteriormente, pero él tiene un rate de acierto en el concepto de civilizaciones bastante alto. Él ya anteriormente había hecho los conceptos de civilización de japonés y bizantinos y la realidad es que tuvo un acierto muy alto, ¿no? Entonces, algo sabe Chili Five y pues si él sube un concepto de civilización hay que creerle, ¿no? Porque la mayoría de lo que él pone se termina materializando. Entonces, él ya había subido anteriormente cómo sería el concepto de civilización de las cruzadas y me interesa pues que ustedes puedan saber y poderles explicar de qué trata este concepto de civilización pero antes de entrar en explicarles este concepto de civilización, me gustaría platicarles un poco de las cruzadas, ¿no? Cómo se originó, cuál fue el motivo de que inició estas cruzadas. Entonces, pues un poco de historia del por qué tiene relevancia que Age of Empires 4 pues saque este DLC. Entonces, bueno, ¿cuál fue en sí la historia de las cruzadas? El objetivo que tuvo las cruzadas es básicamente la iglesia cristiana, a través del apoyo de los reinos europeos, buscar sacar a los musulmanes de Jerusalén. Como sabemos, Tierra Santa, por los hechos bíblicos, eran los territorios más deseados por todas las religiones. Y como la religión es también y era muy fuerte, pues una guerra brutal se desataría. Tierra Santa, en el año 1000, estaba bajo el dominio de los bizantinos. Durante este periodo aparecen tribus nómadas turcas de nombre selyúcidas, las cuales practicaban la religión del Islam. El miedo de los bizantinos comenzó a aparecer. Fue tanta la agresividad de estas tribus que llegaron hasta Constantinopla. En ese momento, los bizantinos piden ayuda a los países europeos, que eran cristianos, y estos al ver los selyúcidas que no se andaban con rodeos, convocaron una cruzada en la cual cualquier persona de cualquier reino europeo que participara, estos papas decían que cualquier persona que participara en esta cruzada y en esta guerra por recuperar Tierra Santa sería perdonada de sus pecados. En 1095, en esta primer cruzada, porque fueron varias, pudieron recuperar Tierra Santa y acá en esta conquista es cuando se logra crear la Orden de los Caballeros Templarios, fieles guerreros cristianos que su objetivo era proteger las tierras que ya habían conquistado hasta este momento los países europeos, principalmente Francia e Inglaterra. Y, como decía hace un momento, su principal función era cuidar y proteger estos estados de Tierra Santa. Y también brindaban protección a las caravanas de fieles cristianos que llegaban a Tierra Santa. Los templarios se refugiaban en el templo de Salomón, conocido como el Al-Aqsa. En la segunda cruzada, que esta fue en 1187, todas estas fuerzas cristianas que protegían Tierra Santa fueron derrotados por una gran fuerza sarracena comandada por Saladino, que son también pues, los ayubís. Esta batalla tiene nombre de la batalla de los cuernos de Atín. En ese momento, los templarios fueron desalojados de Tierra Santa y volvió al control de los musulmanes, tanto Jerusalén como toda Tierra Santa. Entonces, al ver esta situación, se arma una tercera cruzada, donde los países europeos nuevamente intentan reconquistar Tierra Santa, y aquí es donde Francia, con Felipe II, Inglaterra, con Ricardo I, Ricardo Corazón de León, y Barbarroja de Alemania, del Sacro Imperio Romano, comandaron a recuperar Tierra Santa. Aunque esta tercera cruzada no logró recuperar Jerusalén,
sí se lograron grandes acuerdos. ¿Por qué falló esta tercer cruzada? Hubo diferentes cosas, ¿no? Un ejército alemán diezmado por la muerte de Barbarroja durante el trayecto hacia esta tercer cruzada, por una Inglaterra con problemas en la corona, en el cual el hermano de Ricardo, Juan, estaba quitándole la corona, y también problemas políticos que surgieron durante la batalla entre Francia e Inglaterra. Entonces, literalmente, esta batalla su estandarte principal fue Ricardo, Corazón de León, quien básicamente fue el que comandó en general esta tercer cruzada. Y al tener diferentes guerras en las cuales no lograron ganar, por los temas también mencionados, se logró aún así, junto con Saladino, el poder lograr un tratado con los europeos en el cual toda aquella persona europea tuviera un libre peregrinaje a Tierra Santa. Y bueno, dentro de estas cruzadas, ya para terminar este resumen de lo que fueron las cruzadas, dentro de estas cruzadas se lograron grandes órdenes de caballería. Los templarios, que ya hablamos de ellos, la orden de caballeros hospitalarios, creados para auxiliar a estas milicias de Francia e Inglaterra, y los caballeros de la orden teutónica, órdenes de caballería especializada en la guerra y medicina. Estos caballeros auxiliaban principalmente a las milicias alemanas, ya que era su principal misión, pero su hambre de guerra y sus grandes armaduras los hizo aún mejores en la batalla. Entonces, es así como fueron las cruzadas. Ahora, entrando al concepto de civilización, que va desde el 1095 a 1291, sabemos que las principales formas, o lo que nos plasma aquí en este concepto, es que las cruzadas, el peregrinaje y las órdenes de caballería, pues son su principal fuerza. Entre las fortalezas está el llamar a los cruzados, que permite mayor poder para las picas. Estas unidades permiten también una fuerza en la caballería. Como debilidad no tienen los cañoneros, no tienen como economía, no tienen bonos en economía, y un late game pues bastante débil, ¿no? Las People's Crusade, aunque los aldeanos reciben pilgrims desde el extranjero, ¿no? Que son peregrinos. Peregrinos son entrenados automáticamente, no tienen costo. Ellos toman 50% más de tiempo para entrenarse, o sea, para que ser generados en comparado con los aldeanos normales. Son 20% menos eficientes en la recolección de recursos y no pueden cazar tampoco jabalís, ¿no? Entonces lo que nos dice es que en general no tienen como aldeanos, o sea, no puedes tú crear aldeanos, sino que se generan automáticamente. Son aldeanos que no se llaman como tal aldeanos, sino peregrinos. Tienen menos eficiencia en recurso, pero pues, en consecuencia pues no tienen costo de creación, ¿no? No sé qué tan bueno sea esto para las primeras edades, ya que lo que más quieres al inicio pues es tener una buena cantidad de aldeanos, ¿no? Para generar y empezar a formar una buena economía desde la primera edad. Lo dice Unique Structure, el capítulo de la orden. Empieza en edad 2, crea este edificio, y puedes elegir ya sea los templarios, los hospitalarios o los caballeros teutónicos. Y pasivamente entrenas caballeros de acuerdo pues a la orden, de acuerdo a esas órdenes, ¿no? Entonces ya en esta estructura pues bueno, vamos a poder crear en edad 2 ya caballería. Esto es muy bueno, pues más o menos como los franceses, ¿no? Que en edad 2 ya tienes caballería pesada. Aquí va a ser igual. El convento, Unique Structure, estructura única. Esta estructura está disponible empezando la edad 2 y provee una influencia que bustea la producción, la velocidad de producción de los peregrinos
y las órdenes de caballería en un 20, 30 y 40%. Adicional, eh, adicional posee tecnologías de las cruzadas que boostearán e incrementarán tus unidades religiosas. ¿Ok? Pues bueno, aquí nos dice, ¿no? Que al final, aunque tus aldeanos no son muy buenos, vas a tener diferentes estructuras, diferentes landmarks, diferentes edificios que vas a poder crear para poder boostear la velocidad de recolección de estos peregrinos. Y también, pues, tu caballería. Llamada a los cruzados. Produce a la religión, a Religious Unit, produce una unidad religiosa, eh, ya sea peregrino, caballero o monje, que genera experiencia hacia la siguiente cruzada. Las cruzadas permiten recibir apoyo desde afuera, ¿no? Desde el extranjero, por así decirlo, como los puntos de visir de otomanos. ¿Ok? Cada cruzada provee eh, una mejoría en tus milicias que te llevan, que aumentan en la edad, ¿no? Y un único landmark o sea, del país de origen que tú puedes elegir para también subir de edad. ¿Ok? O sea, vas a poder elegir supongo, entre Francia, Inglaterra o Alemania para elegir algunos de estos, como estas eras en cada cruzada. Bueno, ahorita lo vamos a ver yo creo más adelante, ¿no? Cada edad te da un tier adicional de diferentes como objetivos o puntos de cruzada que vas a poder tener, ¿no? Reclama la Tierra Santa. Los cruzados no tienen propios landmark. A cambio, ellos they build other faction. Ellos construyen otro tipo de facciones de landmark a través de esta cruzada. Unique Structure Rally Banner. Este estandarte rally sirve como punto para las fuerzas cruzadas y puede ser construido por unidades religiosas y es disponible en la edad 1. Está bueno, ¿no? Son como milicias. Supongo que los Rus tienen algo así, ¿no? Que puedes generar milicias y vas a poder crear pues no sé, como este estandarte o este aura o estandarte, donde puede ser también punto para estas milicias. Y esto puede ser construido por unidades religiosas y estará disponible entre la edad 1. O sea, muy bien, ¿no? Si puedes atacar desde la edad 1 con estas milicias, está buenísimo. Y si estas milicias no llegan a tener costo, pues está aún mejor, ¿no? Porque sabemos que el early game pues va a ser bastante débil de esta civilización. Eh, Asentamiento de sociedad o sociedad de colonos, Settler Society. Cruzados inician con un adicional de 10 espacios de población y los centros urbanos son 100, tiene 100 de costo más de recursos, costando 400 de madera y 400 de piedra, pero están disponibles en la edad 1. Uf, esto no sé qué tan bueno sea. Tú lo que quieres en edad 1 es no gastar tanto, porque lo que quieres es prepararte para la edad 2 y empezar a hacer un poco de raideo. Y si te va a costar mucho, no sé qué tan bueno sea, ¿no? Hay que ver la velocidad de producción que van a tener estos peregrinos, que son los aldeanos, y ver si vale la pena crear dos centros urbanos, teniendo en cuenta este costo, para que así puedas sopesar el que estén tardándose en crear. No sé, va a ser interesante eso. El Outremer, un barco de transporte que es reemplazado por el Sandanum, un transporte más efectivo, barco de transporte más efectivo,
que tiene una aura de velocidad para los barcos cercanos. Bueno, esto igual puede servir para algunos mapas, ¿no? Mapas donde tengas que, como nómada, etcétera, que tengas que moverte hacia otro lugar, ahí puede funcionar, ¿no? De ahí en fuera, el transporte, el barco de transporte, pues la verdad es que no es usado. Y unidades únicas, el peregrino, como ya supimos, aldeano único, que reemplaza o sea, tiene una menos eficiencia en la recolección de recursos, pero pues en reemplazo por eso, pues se puede crear gratis, pero con un menor tiempo, ¿no? El lanzador de fuego, Fire Thrower, unidad única que arroja algo como tipo granadas que hace que se genere como fuego griego, ¿no? Pues bueno, como lanzador de fuego. Algo así tienen, creo, los japoneses, no, los chinos, ¿no? Chinos, japoneses, no recuerdo, pero bueno, algo así, similar a estos, es un lanzador de fuego que pues tiene fuego griego, ¿no? Que sabemos que el fuego griego pues tiene, abarca zona cuando se activa, ¿no? Caballero Templario, Glass Cannon. Artillero como artillero de vidrio o como artillero de cristal. Caballero con una fuerte carga que hace pues un daño y hace cargas también muy frecuentemente. ¿Ok? Y el caballero teutónico, poderoso hombre de armas, con gran salud y armadura, pero con bajo ataque de velocidad y un movimiento también bajo. Entonces, pues bueno, como lo vimos en la historia, ¿no? Tenían grandes armaduras, entonces por eso yo creo que va a ser más lento, pero con mucha más fuerza, ¿no? Entonces, eso yo creo que va a servir mucho para raideos debajo del centro urbano. Esta milicia teutónica. Y los caballeros hospitalarios es una caballería de soporte que no tiene carga, pero tiene un rápido ataque y no sé si da a entender que a Powerful Health Ability, no sé si va a tener la capacidad de curar o tiene una poderosa habilidad de curación o de vida. No sé, hay que ver, ¿no? Cuando ya esté, qué es lo que hace, ¿no? Y el Sword Brother, Unique Shipment Unit, function like a... ok. Esta unidad funciona parecido al Lanzjinete, ¿no? Bueno, vale, no sé qué sea más, ¿no? Entonces ya metiéndonos un poco en las barracas que es en los cuarteles, vamos a tener el piquero, el hombre de armas, normal, en el establo, el jinete, el caballero, en, el, en la arquería vamos a tener el arquero, el ballestero, y aquí vamos a tener el Fire Thrower, que ya habíamos hablado, son como granaderos, esto lo vamos a tener en tercera edad, con explosivos proyectiles, y tiene bajo ataque, pero pues efectivo contra grandes unidades, contra una masa de unidades y edificios. Y tiene en la cuarta edad viene una tecnología que dice Fire Towers. Lanzan Fire Throwers twice, hacen el doble de daño los Fire Throwers, que hacen el doble de daño. Entonces, muy bien eso. Mire, si vemos la imagen, son como el queirosifón de los bizantinos. O sea, son básicamente como si trajeran una manguera, ¿no? Sí, o sea, es como una manguera en la cual pues nos va a servir para quemar unidades y quemar eh, pues también edificios.
Napta. Bueno, pues bastante interesante. Hay que ver, ¿eh? Esto se ve bastante de Chernobyl. Parecen como bomberos, ¿no? Se ve bastante, bastante interesante. Vamos a ver si esto lo llevan. Sí, sí. A ver, recordemos que es un concepto. Es posible que no todo esto se lleve a cabo, pero si este, si esta persona ha tenido muy buen rate de acierto, entonces varias de estas cosas sí van a ser. Quizá no de la forma en la que está mostrado aquí, pero de alguna forma va a tener impacto, ¿no? Armas de asedio, eh, arietes, espingardas, mangoneles, todo lo mismo, ¿no? Trebuchet y bombardas. Additional Unit and Technologies, el Rally Banner, que es el porte estandarte, ok, es el porte estandarte, como lo vimos, como está con los japoneses, ¿no? Y pues suma puntos a las milicias de cruzadas, ¿no? Ok, pues, similar a lo que hace el porte estandarte japonés. Aquí dice que va a costar 50 de madera. Hay que ver qué tal, ¿no? Y el Sword Brother, Guerrero Santo con una larga espada que, pues bueno, tiene daño cada vez que la utiliza, ¿no? En ese swing que hará en el golpeo. Muy bien. Ok, y luego viene unidades religiosas, eh, edificios y tecnologías. El Pilgrims, sabemos que es el aldeano, ya hablamos de él. La Order Captor en segunda edad. Eh, Dice, continúa creando poderosos caballeros de manera gratuita, pero con una baja velocidad, ¿no? Eh, ok. Y luego vienen los templarios. Yo supongo que este lo desarrollas lo vas a desarrollar en algún edificio para que puedas también crear estos de manera gratuita, pero pues muy lentos, ¿no? Y supongo que es eh, parecido con la Torre del Cuerno Dorado de los bizantinos, en la cual se crean automáticamente, pero quizá aquí pues, más lento, ¿no? Porque aparte está en segunda edad, ¿no? Hay que ver, hay que tener cuidado con que ya en segunda edad se mase una buena cantidad de unidades, no sería tan bueno, ¿no? De entender de que si esto llega a suceder, tienes que atacar en primera edad, porque si no se van a hacer más fuertes con el paso del tiempo a esta civilización. Luego los caballeros templarios, hit and run, ok, son como de raideo, unidades de raideo con pues, con una arma de vidrio, eh, con una carga poderosa en Age of Empires, gana daño a través de la distancia, ¿no? Y carga más frecuentemente. 110 segundos, él tarda en crearse. Y el Teutonic Knight es literal, pues un tanque de guerra con alta, o sea, es un caballero con literalmente como si fuera un tanque de guerra que vimos acá, ¿no? El Teutonic Knight es un hombre de armas en segunda edad, madre de Dios. Bueno, hay que ver, ¿no? Pero con un ataque débil, perdón, con un ataque. Con un ataque bajo. Estoy en low attack speed. Con un ataque de velocidad bajo y un movimiento bajo. Pero no significa que su ataque sea fuerte. O sea, su ataque va a ser fuerte. Va a tener una gran armadura. Y esto va a servir muchísimo para poderte meter al centro urbano, ¿no? Y el caballero hospitalario sirve como soporte de combate, especialista, es rápido, pero lento, ¿no? Igual, esto pues, va a servir mucho posiblemente para tema de raideos y hay que ver, ¿no? Pero pues quizá bastante bueno para ahí estar molestando algunos recursos del rival, ¿no? Y lo que más, convento provee una influencia que aumenta la velocidad de producción de los aldeanos en 20, 30 y 40%. Y también posee mejoras en los aldeanos y en los caballeros. Ok. Pilgrim Staff. Increase. Ok.
Ok, esto supongo que es como los textiles. Crece la vida del peregrino 50%. True Cross, que también es único de los cruzados. True Cross dice, las unidades ganan 20% de ataque y de vida, más uno cada segundo cuando están cerca de un monje que está cargando una reliquia. Que tiene, supone una reliquia, pero bueno, quién sabe cómo funciona eso. O sea, si el monje tiene una reliquia, pues va a tener mucha más fuerza, ¿no? Tus unidades. No sé si también vas a poder convertir, supongo que sí. No sé, hay que ver, ¿no? Free Masonry. Ok, aquí es como que pasan se, se sube el nivel de los caballeros templarios a nivel élite. Knights of Rhodes. También crece ok, tanto los templarios como los hospitalarios con estas dos tecnologías en cuarta edad suben a nivel élite, ok. Y en cuarta edad los teutónicos, ok. También los teutónicos crecen a élite nivel. O sea, vas desarrollando para cada uno, ves ahí cuál quieres elevarle más su nivel, ¿no? Aquí nos muestran como un arte conceptual de cómo van a ser. Los templarios, los hospitalarios, igual también los hospitalarios, no sé si sean los teutónicos, pero que ya con, quién sabe si estos Grandmasters sean como reyes, o sea, ya el nivel élite, sería bueno saber a qué se divide, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y durante las cruzadas, lo que entiendo aquí es que en edad uno, a ver, dice edad 1, edad 2, edad 3, edad 4. Cada una de esas edades vas a tener la opción de, supongo, de elegir uno de estos tres. Y cada uno de estos tres, si escoges, no sé, Francia, vas a poder sacar la escuela de caballería. Si escoges el papal, el cruzada papal, vas a tener el Achen Chapelle. Y si escoges cruzadas del norte, vas a escoger el Kremlin, ¿no? Ok, ok. No es como tal que sean franceses, ¿no? Sino Godfrey, Papal States y los que vienen del norte, ¿no? Ok, a ver, vamos a ver. Entonces, en edad 1, si escoges el Godfrey's Crusade, vas a tener a Ships One Early Royal Knight, ok, provee de un Early Royal Knight, ok, y desbloquear la escuela de caballería como landmark opcional. Supongo que este significa que vas a tener como el inglés, el de la Abadía de los Reyes, como un rey caballero. Y aparte la escuela, esto sería una locura que puedas crear esto y que para segunda edad tengas un rey y tengas aparte la escuela de caballero. Esto sería una locura. Bueno, y el Papal Crusade provee un monje eh, y dos peregrinos, ¿no? Que son los aldeanos. Desbloquea, ok, el Achan Chapel como landmark. Y el Achan Chapel dice, es como la capilla de Aquisgrán, donde puedes dejar recursos y provee de un aura que bustea la velocidad de recolección. Ok, y los monjes también tienen ese mismo aura con ¿no? De recolección 30% y los monjes también tienen aura. La escuela de caballería, pues bueno, Royal Knights, ya lo sabemos. Y las cruzadas del norte provee un scout y dos spearmen, que son dos piqueros. Y un Nox de Kremlin, ok, que supongo que es... Eh, dice Function Exactly Like a Russian Buzzwood. Ok, bustea la madera. Y puedes también pues crear milicia, ¿no? Y lo que entiendo es que vas a tener también unidades de ataque, ¿no? Digo, esto creo que el bueno es este, ¿no?
A ver, dice Ship One Early Royal Knight. O sea, si te da un caballero. Este me quedó una duda, ¿no? Ahí sí ustedes tienen comentarios, si lo quieren poner, sería increíble, ¿no? Lo que entiendo es que te va a dar un caballero, o sea, en cuanto se construya, ¿no? Y luego aparte la escolla de caballería, que aunque estoy viendo que también son Royal Knight. Hay que ver si es un caballero como el inglés o simplemente te da un caballero normal francés, ¿no? Aún así, pues que te lo den, pues, es bastante bueno, ¿no? Bastante, bastante bueno. Bueno, en edad 2, Venetian Crusade trae consigo dos arbalesteros y una espingarda. Ok. Y un lock de Golden Horn Tower, que es el de los bizantinos, que supongo que va a ser va a tener su mismo uso, ¿no? Y luego viene Imperial Cruzada, su único, te trae consigo 4 hombres de armas del Sacro Imperio y desbloquea la Catedral de Reinitz, ok, y la Capilla de Reinitz y funciona igual, pues bueno, te genera un 100% más de oro, ¿no? Que es como actualmente está con el Sacro Imperio Romano. Cada reliquia guardada te genera 100% más de oro. Y la cruzada de Corazón de León te da un rey inglés. Uf. Y 3, imagínate que pases de del de Francia, que pases al de Ricardo Corazón de León. Y que tengas, ya para este momento tengas unos 5, 6, 7 caballeros y aparte te den un rey inglés y 3 longbowmen, o sea, 3 arqueros de tiro largo, sería increíble. Luego aparte desbloqueas la Torre Blanca, va a ser una locura, ¿no? Una locura. Eh, ok, y luego seguimos. Eh, luego bien, esto fue en edad 2. Luego edad 3, Livonian Crusade. Te da 4, bueno, que son como hermanos de espada. Y desbloqueas la gran armería. Ok. Y luego viene el Dragón Crusade. La Cruzada del Dragón, que te da 2 caballeros dorados. Y desbloqueas el Palacio de Suabia. Que sabemos que el Palacio de Suabia, pues sí, es como un fuerte. Estaría rotísimo, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Imagínate entre los reyes, entre la escuela de caballería, los dos caballeros dorados y el Palacio de Suabia. O sea, con esto ya se los metes en la cara al enemigo y ganas la partida, ¿no? Y Maltese Crusade genera 5 lanzadores de fuego y desbloquea el Palacio Rojo, que sabemos que son de los franceses, que es este. Y pues bueno, y tiene un emplazamiento de arbalesta, ¿no? Bastante roto, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Y en la edad 4, Teutonic Crusade, dice, único de cruzado, te trae consigo te trae consigo 10 caballeros teutónicos y desbloquea el Meirenburg, que es un Landmark. No sé dónde está, ¿no? Aquí está Meirenburg. Eh, o sea, donde es el cuartel de los caballeros teutónicos y produce lotes de caballeros teutónicos y se benefician pues de estos portaestandartes, ¿no? Ok. Supongo que estos, no sé si se refiere de lotes, sería con costo, sin costo, pero bueno. Y luego, las cruzadas templarias, genera 6 de caballeros templarios y un log de Temple Mount como landmark. Temple Mount, aquí está. Es también el
el cuartel de los caballeros templarios y produce igual caballeros templarios y supongo que el otro pues, es de los caballeros hospitalarios, ¿no? También produce unidades. Hay que ver si son de manera gratuita o no. Y bueno, aquí viene okay, la maravilla, la iglesia de la Santa Sepultura, bueno, no sé. Y que es el mayor lugar para la cristiandad. Okay. Y luego viene en los puertos navales el barco de pesca, Sandandum, es para transporte, lo vimos, la galera, barco de demolición. Okay. No tiene único de los cruzados, reemplaza la galera con el Sicilian Dove equipado con Ticketmast Technologies. Ticketmast, no sé qué sea. A ver, busquemos. Mastil. Mastil, no sé qué sea. Pero bueno, luego dice French Naval Support, reemplaza al Hulk with the French Warcog, que es más barato y en adicional tiene un mejor rango y mejor armadura. Y el Venetian Naval Support en el cuarto edad, único de los cruzados, reemplaza la Carraca con las galeras venecianas y es única en guerra y se especializa en el asedio a largo alcance. Y Venetian Galeas, ok, lo que decíamos, ¿no? Reemplaza las Carracas. Ok, pues listo, buenísimo, creo que tiene mucho sentido y creo que si esto se llega a realizar, sería una muy buena civilización. Voy a subir más civilizaciones de conceptos que tiene este personaje, que acá viene sus cuentas, acá hasta abajo, para que lo puedan también seguir. Y subiré pues también, porque él también generó de Ricardo Corazón de León, de los españoles, futuras civilizaciones que pueden aparecer, aztecas, mayas, entonces creo que vale la pena poder darnos un clavado y revisar cómo pudieran ser estas civilizaciones, que como decía, ¿no? Tiene un buen porcentaje de acierto y que pues sería muy bonito tener una civilización como esta, ¿no? Que se lee bastante rota, pero hay que ver cómo funciona en la realidad. Pues muchas gracias. Y si les gustó el video, suscríbanse y dejen su like. Un abrazo. Bye bye.